Si no, iba a saltar el banquillo de los acusados y hacíamos un capítulo de la ley del orden. Buenas tardes. Mi mujer siempre me dice que me tengo que ganar otro Oscar para que dejen de pasar ese clip de cuando tenía 20 kilos más. Bueno, es un poco intimidatorio esto, quiero decir que no es fácil. Sé vos, Eduardo, que sos profesor, docente, esta es manera de pasarle la bueno, no nos vemos bien con todos, pero... después si nos vamos un poco más allá, vamos ascendiendo hacia el centro del estrado. Así nos vemos un poco más con los que están por allá. No deja. Bueno, ¿cómo quieren hacer? ¿Charlamos? ¿Nos hacen preguntas? Organizadores, comisión de literatura. A ver, cuéntenos. Voy a tener que gritar. Hola, la idea principalmente nosotros estuvimos recolectando preguntas tanto por divisiones como por Facebook y por Google, así que bueno, las tenemos acá y también la idea es que las preguntas sean presenciales, tipo tenemos una cajita con papeles y lapicera, ahí está, así que bueno, ya tenemos un par de preguntas preparadas y la idea es que sea así, preguntas y respuestas. Sí, no sé, nos parece que es preferible con preguntas porque no sabemos cuál es el interés de ustedes, qué es lo que pueden más querer saber de nosotros en esta hora de pico que tenemos. Fútbol, por favor. A mí nada, que intenté opinar de fútbol de Twitter y casi me matan. Así que de eso no contesto. Sí, y lo bien que haces. ¿Tenemos preguntas? Tenemos 50, así que... 50. La primera es... Ya me hicieron una en la antesala que no sabía la respuesta. Así que... ¿Cuál era? Se refería a Harry Potter. La primera es, ¿qué es para ustedes la literatura? Eduardo les va a contestar con precisión. Espera que la repito porque los que están lejos. ¿Qué es para nosotros la literatura? Bueno, voy a contestar naturalmente desde mí. La literatura es una de las cosas que más disfruto en la vida. La sensación de meterte dentro de un libro donde en principio lo único que hay son una treintena de signos combinados a lo largo de páginas y páginas y páginas, pero que apenas empezás se transforman en un montón de gente viviendo en un mundo en el que vos te sumergís y que al mismo tiempo provoca un montón de cosas en lo que vos sos. Me parece que es una de las cosas más estupendas que te pueden pasar, y la literatura es básicamente eso, una de esos objetos que los seres humanos construimos para que la vida sea un poco más parecida a lo que deseamos que sea. Para mí, bueno, yo vengo más desde el lado del lector, ¿no? Nunca he tratado de escribir prosa
poesía menos que menos. O sea, nunca he tratado de escribir algo que no vaya a ser representado. De hecho, si uno lee un guión, los guiones que escribí antes ahora con Eduardo tienen un nivel literario un poco mejor, si bien no es que nos rompamos para escribir la acción. Mis guiones, la parte de prosa era va a la puerta, se para, se calla. Y realmente en una infancia en la que había 4 canales en blanco y negro, en los que había que pararse para cambiar de canal, había que tragarse toda la tanda, la literatura aportó un mundo ilimitado. La literatura es en color, la literatura es en 3D, ya hace mucho que es en 3D, hace miles de años que es en 3D, porque lo que uno se imagina tiene una realidad, una vivencia que incluso el cine no puede tener. La literatura es imaginación. En el cine las imágenes yo se las estoy dando de alguna manera, la literatura se las está sugiriendo y a veces es notable, por ejemplo, los personajes, si bien están descritos, en los libros a veces los personajes están descritos, yo no sé si ustedes hacen lo mismo, pero yo ignoro. Yo no sé, en la primera frase ya le puse cara a ese personaje y después me pueden decir que es gordo y petizo, y si yo lo hice alto y rubio, va a ser alto y rubio durante el resto de la novela. Entonces me parece muy importante la literatura. Verán que ninguno de los dos hemos respondido a la pregunta de qué es la literatura, porque es muy difícil de responderla. Es como si cuando me preguntan qué es el cine, uno puede ser concreto y decir, bueno, el cine es cualquier imagen que se filma o se graba en un soporte y se proyecta sobre una pantalla, pero creo que el cine es mucho más que todo eso, y es una pregunta tan general que uno siempre termina contestando el resultado de la literatura, el resultado del cine, lo que nos provoca cada uno. Yo creo que en estos casos todos los que tenemos hijos chicos sufrimos con esta lucha de tratar de hacerlos leer, porque si bien vivimos en un mundo en donde lo audiovisual es mucho más quizás importante y presente en la infancia, hay ciertas cosas para lo cual se necesita un grado de desarrollo abstracto de la mente que el que no lee se queda fuera. Yo todavía no se me ocurre cómo puedo imaginar, cómo puedo explicar audiovisualmente un concepto como por ejemplo la plusvalía, por decir algo así. Ni hablar de la cosida de la cosa, metiéndonos en terrenos más filosóficos. Así que me parece que uno se mete en el mundo de la literatura de una manera mucho más potente y profunda, porque el mundo se forma dentro de la cabeza, no está frente a uno. Eso es lo que me pasa a mí con un buen libro. ¿Con qué nos inspiramos? Empezamos. No, la fuente de inspiración puede ser muy variada, depende de cada trabajo. Es obviamente alguna cosa que uno ve o una idea que uno tiene o algún lugar o un personaje o una persona, que de alguna manera resuena con algunas cosas en nebulosas que uno tiene dentro de la cabeza. Es lo que me pasa a mí. Quizás el tema, especialmente los que no trabajamos tanto, ¿no? Porque realmente Eduardo escribe una novela cada 2-3 años. Sí, yo más o menos hago una película cada 3 o 4 años también. Escribimos, en el medio hacemos cosas como más pequeñas por ahí, pero ese tipo de trabajo tiene que ver con lo que a uno le va pasando en ese momento. Entonces uno en el 1999 podría haber ido a la Juventud Unida de Lavallol y jamás se me hubiera ocurrido Luna Avellaneda. Si hubiera ido en el 2006 seguramente tampoco, pero fue justo en ese momento del 2002 en donde estábamos todos con la idea de qué club formar, ¿no? Y provoca la idea que luego se transforma en una película. En el caso del Hijo de la Novia es la historia de mis padres. En el caso de la pregunta, ahí ya es distinto el nuestro, porque él tuvo la idea del secreto de sus ojos, de la pregunta de sus ojos, que fue la novela.
Y a mí, leyendo esa novela, hubieron cosas que, o hubo cosas, me corrigen, hubo cosas, ¿no? Bueno, esto porque sigo a Ortografía Real en Twitter, @ortografía real. Es el único que no me putea en Twitter, por eso lo sigo. Que resonaron en mí, que por ahí se reflejan, se enfatizan, porque cualquier adaptación de una obra, uno deja de lado los elementos que no resuenan y enfatiza y se concentra en los elementos que resuenan y se duplican, se aumentan. Así que bueno, yo las ideas no es que me siento, bueno, vamos a empezar una idea y tengo un método. Realmente las encuentran, pero cuando está buscando. Yo creo que sí, que lo que a lo mejor uno tiene es una actitud de observar y de escuchar y de interesarte con curiosidad en lo que tienes alrededor, que se combina con una inquietud tuya personal. Me parece que todos cargamos con ciertas preguntas, con ciertos deseos, con ciertas angustias, y a lo mejor los que hacemos un trabajo creativo en algún punto utilizamos esas sensaciones o esos sentimientos como combustible. Y hasta escribir un libro o hacer una película son un modo de subsanar eso que nos está pasando, aunque sea parcialmente o momentáneamente. Hablábamos un minutito con Eduardo Casal, su profesor, que fue mi jefe en tribunales cuando yo trabajaba, siendo apenas un poquito más grande que ustedes, trabajé 5 años en tribunales, en un juzgado criminal de sentencia, no de instrucción como el que se ve en la película, que fue un trabajo muy interesante para mí y muy valioso. Por distintos motivos personales dejé ese trabajo y empecé a hacer otros trabajos que me resultaban mucho menos agradables. En otras palabras, me arrepentí mucho de dejar ese trabajo. Entre otros motivos, algunos que me acuerdo y otros que no, seguramente escribir La pregunta de sus ojos fue un modo de cerrar ese capítulo de mi vida, el de haber trabajado en tribunales, el de ese mundo que yo de algún modo añoraba. Cuando escribí la novela, mucho antes de que Juan me propusiera que hiciéramos la película, etc., yo me sentí mucho mejor con ese pasado. Por eso digo que a veces la inspiración es también un modo de cerrar etapas o de reconciliarte con cosas que te han pasado o que has perdido. Antes de la próxima pregunta, les queríamos contar que somos muy rebeldes y decidimos cambiar la modalidad. Así que si alguno tiene una pregunta, levanta la mano y la hace, ¿sí? Directamente. Tiene una pregunta, chicos. La repetimos, pero discúlpame. Es lo que iba a hacer. Si hay algún motivo en particular para haber cambiado el nombre de La pregunta de sus ojos de la novela a El secreto de sus ojos en la película. Y sí, te quiero escuchar, Campanella, porque todavía no te he perdonado. Hay varios, dos motivos principales. Uno tiene que ver con cómo la historia se fue transformando y lo que fue quedando con la película. Nosotros filmamos la película con el título La pregunta de sus ojos. En realidad después, como este leitmotiv visual de los ojos, ¿no? Yo veía el tratamiento visual a dos niveles, que tenía que ver mucho por ahí con el cine de Sergio Leone, que era la gente como una hormiguita en el medio de un hormiguero, y después rápidamente, por corte directo, ir a los ojos, individualizar una de esas hormigas y meternos en esa historia. Esto fue dando un uso de los ojos que yo nunca en mi vida hice tantos primeros planos, o había cosas en el cuadro que ocultaban
graban las narices y todo, y hay tomas, muchas tomas en las que vemos los ojos. Yo siempre explico la película como si nosotros cerramos los ojos y escuchamos lo que dicen, es una película, y si bajamos el sonido y vemos las caras, es otra película. Todos los personajes nos están diciendo, porque sí trabajamos con los actores, todos los personajes nos están diciendo mentiras todo el tiempo, nunca dicen lo que sienten. De hecho, la pareja principal nunca se dice te amo, nunca se expresan en palabras su amor, y lo hacen con los ojos. Entonces, ya en el libro es muy concreto, es la última frase del libro, y se refiere a una pregunta en los ojos de Irene. En la película se empieza a hacer, todos con los ojos nos están contando una historia que no nos dicen de palabra. Esa es la explicación por la que se llegó un poquito a ese título, pero la explicación también de por qué empieza a surgir la necesidad de cambiar un título tiene que ver también con un aspecto de venta. La película está manejando un tono muy difícil. En realidad es como una especie de sonata en la que están tocando dos temas muy, muy distintos. Temáticamente es un thriller por un lado y una historia de amor por el otro. Tan fino es ese balance, tan parejo. Generalmente una película es un 75, esto es una especie de regla, que uno tiene, que una película tiene que ser un 75% de algo. Un 75% policial, un 75% de acción, un 75% de amor, y el otro 25% jugás, variás, cambiás, inventás, innovás. Nosotros acá teníamos un mitad y mitad. Es muy difícil de comunicar eso. Entonces decidimos comunicar un misterio. Para que la gente viniera al cine a ver un misterio. El tráiler era bastante bueno, si ustedes lo ven, a mí me sorprendió. El primer tráiler que lo hago yo, porque no podíamos encontrar la manera de hacer un tráiler. Desgraciadamente, la mayor parte de la gente que viene al cine viene por el tráiler. Y si no viene el primer fin de semana, la película baja ese fin de semana. Así que el cine es muy riesgoso, muy peligroso, y en ese momento no se puede errar. Y realmente un chico argentino que trabaja en España encontró el tráiler que para mí es para premio. Cuando yo lo vi no podía creer cómo había logrado comunicar las dos cosas. Pero bueno, con el título decidimos irnos por eso. Entonces era el secreto de sus ojos, el misterio de sus ojos. Por lo menos te mantuvimos el X de sus ojos. Gracias. Había uno más. El secreto era que también podía incluir lo romántico. Funcionó, dejate ya. Capaz que le poníamos la pregunta y la película le iba mal. Es lo que dice él ahora. En su momento, confieso que no fue ¡ay, qué feliz me pone esto! Vos tenés un hijo, mi hijo mayor se llama Francisco. Es como que venga alguien y te diga, che, qué lindo tu hijo. Sí, ahora, de ahora en adelante vos llamás Tomás. Pará, me llama Francisco, le puse Francisco. Está bien, no importa. A mi hijo me lo imagino más como un Tomás. Va de retro, compañero. Bueno, la próxima pregunta es ¿cómo eligen los títulos de tus obras? ¿Cómo elegimos los títulos de nuestras obras? Bueno, el secreto de sus ojos se llamaba La Pregunta de sus obras. En mi caso es muy fácil porque son 4 o 5 las obras nada más, así que El mismo amor, la misma lluvia se filmó con el primer título de trabajo cuando escribíamos el guión era Pedacito de cielo, después se filmó con el título Acá es así. No nos gustaba para nada y el día había llovido como loco durante esa filmación. De hecho estaban guionadas con lluvia el comienzo y el final de la película y durante la filmación llovió un montón de escenas y se convirtieron en escenas de lluvia. Y el día
de la fiesta de fin de rodaje, Soledad Villamil me regaló un libro de letras de tango y después fuimos a tomar un café en un grupo grande. Yo estaba hojeando el libro y lo abro la letra del tango Por la Vuelta, que es la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia y el mismo loco afán. Y me encantó ese título, el mismo amor, la misma lluvia, y lo empezamos bueno, y quedó. El hijo de la novia es una no parodia, sino una especie de homenaje al padre de la novia, que es un clásico de la comedia americana antes de la versión de Steve Martin, que seguramente Steve Martin también es viejo para eso. Luna de Avellaneda es el nombre del club, y además hay una explicación en la película de por qué Luna. Nos llamó la atención que era como el único astro que no había sido homenajeado en ningún club, porque está la estrella de Maldonados, varios soles, varias estrellas y no había ninguna luna. Y bueno, acá vamos a ver secretos de sus ojos. Y mete gol porque se explica por sí. A mí me cuesta bastante el mundo título. Hay escritores que, al contrario, se enamoran de un título y empiezan a pensar un libro a partir de un título. En el caso mío es al revés. Aparecen personajes, aparece una historia que quiero contar, escribo el libro completo en mi computadora. Viste como haces en Word, que cuando pones a grabar te asume las primeras palabras del archivo, y así se llama el archivo durante toda la escritura. Y cuando tengo que poner un título, enloquezco. Ese es mi sistema de trabajo, porque no me gusta ninguno, no me conforma ninguno, siento que se empobrece o que suena pomposo o ese tipo de cosas. En el caso de la pregunta de sus ojos, son las últimas 5 palabras de la novela. Después de dar 6 millones de vueltas, como la novela termina diciendo eso, la pregunta de sus ojos, dije, este es el título. Lástima que después me lo cambiaron. Es una historia muy triste que prefiero no compartir porque me hace mal. Y de la pregunta de sus ojos en adelante, lo que en general intento hacer es eso, tomar una frase del libro. No necesariamente las últimas palabras, pero, por ejemplo, la última novela se llama Ser feliz era esto, porque hay un personaje que en un momento piensa precisamente eso. Y he encontrado como que me siento más cómodo y me gusta dejarle al lector como este guiño de que en algún momento del libro se toque con el título. No sé si seguiré haciéndolo, pero por ahora es algo que me agrada. La siguiente pregunta es ¿cómo y cuándo decidieron dedicarse a lo que se dedican ahora? ¿Cómo y cuándo decidimos dedicarnos a lo que nos dedicamos ahora? La compra-venta de autos usados. Ahora, pero bueno, fue desde el colapso del cine el año pasado. No, es muy... Creo que en ese sentido realmente ha habido una ventaja para los jóvenes. Ahora, creo que los padres hinchan menos con la carrera tradicional que antes, quizás porque ya dejaron de ser garantía de éxito. A mí les dije, yo me crié en los años 60, el cine era un lugar muy habitual, el cine de barrio, todos los barrios, yo soy del barrio de Vicente López, en el barrio había 3 cines que ya no existen, te ibas un cachito para Olivos, había 2 más, te ibas a Martínez, había 2 más, todos los de Cabildo, y uno tenía 4 canales en blanco y negro en la casa, así que ir al cine era algo de todos los días. Fue mi defensa contra jugar mal al fútbol, por ejemplo. Era un perro, y a la mañana, bueno, iba a la defensa, obviamente. ¿Por qué ponen siempre a la defensa los malos? Bueno, lo que ponen. Porque es más fácil destruir que construir, Y a la tarde me los llevaba todos al cine. Realmente empezó a ser un lugar en donde me sentí muy cómodo, donde
empecé a vivir, a soñar, a fantasear. En el viaje de egresados de la secundaria traté de convencer a todos que en vez de irnos a Bariloche hiciéramos una película en Super 8, sin éxito, pero había llegado a su Me alegro por tu compañero. Teníamos el guión y todo, eran aventuras donde todos los de quinto éramos actores. Y estaría bueno hacer eso. empecé a estudiar ingeniería y de noche empecé a estudiar cine. Había un grupo de profesionales del cine que alquilaba las instalaciones de la Escuela Panamericana de Arte acá cerquita en la calle Venezuela, no está más. Y ahí empecé a estudiar cine y en una época era la dictadura todavía, es el año 79, y había muchos profesores que estaban prohibidos, que eran verdaderos profesionales, se llamaba Grupo de Profesionales del Cine y era quizás existía la Escuela del Inca, la Universidad de Avellaneda y esta. Eran las únicas 3 escuelas de cine en Buenos Aires, éramos la primera generación prácticamente de estudiantes de cine. Nuestros profesores no eran estudiantes recibidos, sino que eran profesionales. Y ahí tuve a Ida Bórnica, a Aníbal Di Salvo, Aristarán hizo visitas antes de filmar Tiempo de Revancha. Bueno, un montón de nombres que quizás para ustedes no significan demasiado, pero eran grandes nombres profesionales de esa época. Eso era de noche. A mí la famosa frase me picó el bichito, me empecé a faltar ingeniería para ir a la sala de montaje de Aries, en las películas de Porcel Olmedo. Nuestro profesor de montaje era el montajista de esas películas. En el año 80 me conseguí un trabajo de meritorio, que era absolutamente gratis, en la película, un gran clásico del cine intelectual nacional, precursor del nuevo cine argentino, Te rompo el rating, se llamaba, con el gordo Porcel. Y para mí fue como tocar el cielo con las manos. Y realmente ahí decidí que iba a estudiar cine, que iba a hacer lo mío, pero no me animaba a largar la facultad. Y en julio del 80 se estrena All That Jazz en el Cine Atlas de la Valle. Yo me iba a inscribir al segundo semestre de ingeniería y dije, bueno, voy a la tarde a ver esta película, después me voy a la facultad, que era la de Paseo Colón, que siempre me pongo en ubicación, ¿no? Terminó la película, me fui caminando y cuando llegué a la facultad dije, no entro más. No entré nunca más. Esto fue en el 80. Tipo, le quiero preguntar cuál fue. Hubo un momento tuve que ir a pedir la libreta y mandé a alguien porque me daba miedo dejarla adentro. Así fue como decidí. En casa fue una lucha, pero mi papá el ACB lo pasó bastante bien. ¿Cuál fue el último libro que...? Yo creo realmente que hay uno tiene más chances de éxito en algo que siente pasión, por lo que siente pasión, sea cual sea eso. Aunque si alguien quiere ser astronauta, sabemos que por ahí el campo en Argentina está bastante limitado, tiene más chances de que le vaya bien que estudiando ingeniería o medicina sin ganas. Hasta tienen más chances de terminar. O sea, ya creo que una carrera en serio, para hacerla bien, el que no tiene ganas no llega al final. Así que bueno, esa es mi historia. ¿Se la cuento de nuevo? Literaria. Mi relación con la escritura es mucho más accidentada que la tuya, Juan, con el cine. O mucho más azarosa o mucho más improvisada. Yo soy licenciado en Historia, en realidad sigo ejerciendo la docencia unas pocas horas por semana. Antes daba clases en la Universidad de Buenos Aires y en escuelas secundarias. Ahora estoy mucho más volcado a los libros. Empecé a escribir, no en el secundario, que a lo mejor entre ustedes seguro hay chicos y chicas a los que les gusta escribir. No era mi caso. Sí me encantaba leer, pero no me sentía capacitado o dispuesto a la escritura. Recién empecé a escribir cuando tenía 25, 26 años, cuando sentí que la vida académica
historia no me daba las satisfacciones que yo esperaba, y empecé a inventar cuentos, a escribir cuentos en un momento bastante particular de mi vida. Por eso yo les decía de entrada, cuando hablábamos de la inspiración, esto de que siempre hay cosas tuyas que están dando vueltas en lo que escribís. A esa edad, aunque yo no lo tenía claro como lo puedo tener ahora, con mi mujer empezamos a pensar en la posibilidad de tener hijos. En la idea de, bueno, pensemos en formar una familia. Y yo perdí a mi papá cuando era muy chico, cuando tenía 10 años. Y me daba al mismo tiempo muchísimas ganas y muchísimo pánico convertirme en padre. Me generaba mucha angustia, sobre todo después de muchos años de haber perdido al mío, y me generaba mucha angustia la posibilidad de que le pasara a mis hijos lo que me había pasado a mí. Entonces era muy contradictorio y no dormía, no me podía dormir en la noche, pasaba las noches en vela. La manera de conciliar el sueño, en lugar de contar ovejitas, fue levantarme y escribir cuentos. Y después de escribir, me dormía. No sé qué hago acá. Quiero decir, así empecé. Y después se dieron un montón de azares que hicieron que algunos cuentos míos empezaran a difundirse por radio, que cuentos que para mí no servían para nada y no le gustaban a nadie más que a mi mujer y a mis amigos, resultaba que sí le gustaban a otra gente, y se empezaron a publicar, y escribí un libro de cuentos y otro libro de cuentos y otro más. Este señor se los empezó a comprar. Bueno, cada cual lee lo que quiere, ¿no? En definitiva. Por el título, el primero. Por el título. Te conozco, Mendizábal. Qué lindo título. Y cuando Juan estrena Luna de Avellaneda, ahí nos conocimos en persona. Juan venía leyendo cuentos míos, yo no lo sabía. Yo venía viendo películas de él tampoco lo sabía. ¿Y por qué cito puntualmente el caso de Juan? Porque así como mis primeros cuentos recibieron un enorme empuje radial, esos cuentos de fútbol que a lo mejor alguno de ustedes conoce, Alejandro va por los leyes de Radio Continental, y eso me permitió que se difundieran mucho. Unos pocos años después, el hecho de trabajar con Juan en El secreto de sus ojos significó otro envión muy, muy grande. El mundo de los libros es un mundo muy pequeño, lamentablemente. Entonces, que vos tengas empujones que vienen de fuera de ese mundo pueden ser muy beneficiosos. Lo fue la radio y lo fue también el cine a través de la presencia de Juan. Entonces, por eso digo que es mucho más azarosa mi presencia en este mundo de la escritura que tu presencia en el mundo del cine, que fue algo mucho más de buscar una vocación y perseguirla. Si no me aplaudían, me iba a sentir mal. Gracias. Esta noche. Hace un rato comparabas, de algún modo, a una obra con un hijo. ¿Cómo sabes? Con un hijo. Sí. ¿Cómo sabes cuándo estás listo para dejar ir a ese hijo, digamos? El tema del perfeccionismo. ¿Cuándo deciden que una obra está terminada? Porque, nada, uno termina de escribir, pone el punto final, pero a veces recién empieza ahí. Nada. La pregunta es cuánto se decide que una obra está terminada por el perfeccionismo, que en verdad puede llegar a ser un gran conspirador. Okay. ¿Empiezo yo esta vez? Mira, para mí como dos grandes momentos, profesionalmente hablando, cuando cometés una obra. Hay un momento más pasional, si se permite el término. Uno siente que tiene muchas cosas para decir o que tiene cosas para decir, y es el momento de ponerlas por escrito. Y donde
donde a veces no te dan las manos cuando realmente estás como en tono con el asunto, tu cabeza va más rápido que tus manos para escribir. Ahora, después de esa instancia, si querés más creativa, más pulsional, más de soltar, tiene que venir necesariamente una larga etapa mucho más artesanal y mucho más frustrante también, que es corregir profundamente, porque yo no conozco a nadie que escriba fenomenalmente de primera. Sin duda hay ideas que quedaron bien y hay buenas palabras que encontraste, pero me parece que hay que desconfiar mucho de esa primera inspiración. Esa primera inspiración te permite sacar un montón de cosas y está buena, pero después tiene que venir una larga etapa de corregir, hasta que casi te fastidia el texto que tenés entre manos, porque ya no lo disfrutás, lo lees, lo relees, lo volvés a dar vueltas, y eso es, me parece que es necesario, porque vos cuando escribís algo, como tiene un montón de cosas que vos sentís profundamente, corres el riesgo de que te parezca muy bueno, que es el otro gran riesgo. Como te representa mucho, podés sentir la tentación de dejarlo casi como está. Pero una cosa es que para vos sea importante y te conmueva en el sentido más artístico del asunto, y otra cosa es que le pase eso a la otra persona. Y para que le pase al otro tiene que estar bien escrito, no hay vuelta, pues si no, no le pasa, te pasa a vos solo como autor. Por supuesto que donde decís listo hasta acá, siempre es un poco delicado, pero creo en general que siempre es preferible demorar un poco más y seguir corrigiendo un poco más que un poco de menos, en mi mirada así como muy general. Sí, esa es la pregunta. Te digo que es una pregunta no solamente que se la hace todo el mundo, sino que se la sigue haciendo todo el mundo, aún cuando ya es profesional. Borges decía, dejo de reescribir cuando me aburro. En el cine es un poco, pasás por esa angustia 3 veces, porque es cuando terminás de hacer el guión, cuando das por cerrado el guión para empezar a producirlo. En filmación, cada actuación, cuando dejas de filmar esa toma de nuevo, y después en montaje otro berenjenal más donde de nuevo decimos cuándo está montada y terminada la película, que se vuelve a ajustar. Mira, eso ahí es un poquito donde entra el instinto de cada uno, donde entra la opinión de los demás, donde entra tu seguridad en lo que vos querés contar para que la opinión de los demás te afecte en su punto justo, que te ayude, como decía Eduardo, a transmitir lo que vos querés transmitir, porque muchas veces uno da a leer algo y la devolución es la película que ellos quisieran hacer, no cómo hacer mejor la que vos querías hacer. Es un tema importante, pero es un tema con el que hay que convivir, porque el problema que tenemos, creo yo, idiosincráticamente en Argentina, es un culto a la inspiración demasiado exagerado y que ha matado talentos más que nada, porque mucha gente cree que porque su primer boceto de algo, ya sea de un guión o de un cuento, de lo que sea, no es bueno, no sirve para escribir. Y la verdad, pocos saben que en realidad el primer boceto de muy pocos es bueno. Siempre se busca la cosa, y es una mezcla de corazón y cabeza, que como decía Eduardo, creo que uno elige lo que quiere contar con el corazón, con la pasión, con lo que vos tenés ganas, con lo que vos querés contar, y una vez que elegís eso, que tomás esa decisión, después empieza un juego en donde la cabeza y la técnica también entra a tallar, y es muy importante cuidarse de todo eso. Yo particularmente escribo un boceto, como dice Eduardo, al terminar un boceto uno piensa que o sea, si ya tengo un problema con algo lo corrijo antes de terminarlo. Terminás el primer boceto, pensás que está bárbaro. En lo posible, si los tiempos me dan, lo dejo en un cajón sin tocarlo un tiempo, para olvidarte un poco de la cosa. En ese interín se lo das a leer a
gente muy selecta, que cumpla estas condiciones, ¿no? De que tenga una sensibilidad afín y de que su comentario no te pueda lastimar si no es lo que vos buscas. Generalmente, aún con toda la experiencia que tengo, siempre sueño con que la primera devolución va a ser perfecto, no toqué ni una coma. Nunca se me dio. Después de dejarlo parar ese tiempo, lo lee uno y ya lo que te parecía gracioso ya no era tan gracioso, cosas que habían quedado en el olvido te hacen reír de nuevo. Hablo de la risa simplemente porque es lo que más se manifiesta, pero también las cosas más profundas, las cosas más sensibles tienen que ver con eso. Y bueno, y llegó un momento, en nuestro caso, el secreto fueron varios bocetos, 3 o 4 que ya partían, estuvimos un año casi. En total 1 año y medio. 1 año y medio, y partíamos de una novela. Sí, que eso ayuda. Claro, imagínate si partíamos de no saber a dónde ir. Como ahora. Claro, como el que estamos trabajando ahora. Después en la filmación ya es un poquito más fácil porque ahí ya te corre el taxi. Viste, vos a las 7 de la mañana, taxi, y el que no, y si no tomas decisiones, a veces te tenés que quedar con lo que lograste. Y en el montaje a mí me sirve mucho mostrar los cortes, trato de armar una proyección de 60 o 70 personas que no sean amigos, que no sean gente que trabajó en la película, que sean amigos de amigos de amigos, que no sepan nada de la película y que no tengan ningún prurito en decirme lo que piensen. Y eso me sirve mucho porque montaje, tanto lo que es humor como lo que es suspenso, como lo que es aspectos de thriller, uno está muy familiarizado con todo, ya nada te hace reír, nada te provoca suspenso, entonces es bueno verlo con esas 60 personas por primera vez que se siente en la sala. El secreto tuvo 2 reescrituras, 2 pulidas de montaje a partir de esas proyecciones, en las que corté unos 20 minutos. Les comento que por unas razones presupuestarias es un trabajo que no pude hacer en Metegol, y la versión que salió en DVD ahora en Argentina solamente es la versión del director, la pulida. Son 9 minutos menos que la que se estrenó en el cine. Bueno, así que la pregunta eterna, incontestada, cada uno tiene lo suyo. ¿Cuál es el trabajo del que nos sentimos más orgullosos? Vos sabés que en mi caso, no sé qué es. por lo pronto elijo entre las películas que hice en Argentina y Vientos de Agua. Es muy difícil porque cada cosa tiene su desafío, entonces hay varios rubros en los que te puedes sentir muy orgulloso. Yo creo que lo que hicimos con el guión, con esta combinación de las 2 historias, El secreto de sus ojos, es algo de lo que me siento muy orgulloso. La producción de todo lo que fue Vientos de Agua, también lo que Luna de Avellaneda provocó en lo social, no lo provocaron las otras películas, y también entonces el hijo de la novia lo que le provocó a mi viejo cuando la vio el día del estreno también. Así que viste que hay muchas cosas, es muy difícil. Sí, hay un montón de otros trabajos que de los que no me siento tan orgulloso, pero que fueron muy útiles para todo lo que hago en televisión en Estados Unidos, por ejemplo, que es muy útil para mí para desarrollar esa técnica, esa cancha, esa cintura, cuando viene el problema el día de filmación y el taxímetro está corriendo, ¿viste? Porque los problemas son los mismos, tanto en donde vos estás poniendo tu corazón como donde no lo estás poniendo, los problemas son los mismos. Entonces, el problema es que cuando estás poniendo tu corazón te podés poner mucho más nervioso que cuando no te importa tanto algo. Entonces viene bien tener esa cancha. Yo la verdad que no te podría... No, es una pregunta que yo la contesto con todas las cosas que hice en Argentina. Todas fueron desde el corazón. A mí me pasa algo parecido, ¿no? Por distintos motivos hay diversas cosas que te hacen sentir orgulloso.
por distintas razones. Así como hay otros trabajos que hiciste más como en piloto automático, entre comillas, ¿no? Pero por eso es difícil elegir. Yo imagino que el ejercicio, por ejemplo, de escribir la columna, hago la columna que escribís de fútbol ahora durante el Mundial, es un ejercicio de síntesis y todo eso que de alguna manera repercute. Sí, pero suponete, los trabajos de prensa son más efímeros también. Entonces, el grado de involucramiento es menor si tengo que escribir una nota en La Nación que si me pongo a escribir un cuento o una novela que va a quedar y a lo mejor alguien te la va a traer a firmar. Entonces, mi grado de involucramiento personal tiende a ser menor en esos casos de escribir artículos de prensa. Acá nos llegó una pregunta, pero lamentablemente quedan 15 minutos. Los dos han trabajado tanto en cine como en la literatura, mayormente dentro del cine. ¿Cómo fue para ustedes trabajar en un proyecto, por así decirlo, diferente como fue Meteor? Una película más... Empiezo contestando yo, que soy el que menos trabajó. Yo trabajé en el guión. Juan trabajó, aparte del guión, en toda la realización de la película de animación, que es mucho más compleja, me parece. Sí. A mí lo que me resultó más difícil en Metegol fue esto de pensar en los diferentes públicos que tenía Metegol. El Secreto de sus Ojos es una película para adultos, para jóvenes y adultos. Entonces, cuando vos te tenés a vos mismo o a tus congéneres de edad como destinatarios, es más fácil. Pensar una película que a los chicos les resultara interesante, pero a los adultos de algún modo también, a mí me resultó de una complejidad especial. Pero bueno, me parece que acá puede contestar más Juan que yo. No, para ceñirnos al tema que nos junta hoy, que tiene que ver la literatura con el cine y no irnos por lo técnico, Metegol fue por lejos lo más difícil que hice en mi vida desde lo técnico. Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, lo más difícil, hasta ese trabajo, el único parámetro de lo que gustaba o lo que no y lo que quedaba en el guión o no era el propio gusto. Yo recuerdo una sola concesión comercial, entre comillas, que en El Secreto de sus Ojos, como era coproducción con España y era muy importante que en España la pudieran entender, hay una frase que dice Francella en la escena que vimos hoy, que espero que sean buenos lectores de labios para ver porque no se oía, pero él dice, la mina tiene más ganas de casarse que Susanita, o algo así, de estar casada que Susanita, y en nuestro guión original, ¿te acordás? Creo que la habías escrito vos esa frase. La mina está más casada que la vieja de los Campanelli. Y después nos fuimos por Susanita porque Mafalda es conocida en España y los Campanelli no. Es la única, que yo recuerde, es la única vez que hicimos algo pensando en un público y no en nuestro propio parámetro, porque yo hubiera preferido a la vieja de los Campanelli, me parecía más gracioso, más de esa época, que no saben que, bueno, se quedaban afuera hasta los jóvenes. Era un programa de televisión muy famoso con una familia italiana numerosa, los Campanelli. No era por mí, así que sí, es eso. Lo más difícil fue Metegol, porque había que pensar como un chico de 8 años, que no solamente era lo que iba a entender, no solamente lo que le podía causar gracia, sino además teníamos charlas con respecto a la responsabilidad de lo que contábamos, porque nos salía mucho sarcasmo. Por ejemplo, con el manager, todo ese tipo de cosas que uno decía, no corresponde ponerlo, tirarle este sarcasmo a un chico, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido fue más difícil. Perdón, no entendí, no escuchaba.
La pregunta es, a ver si la resumo bien. O sea, ¿qué debe tener un lector, un espectador al momento de aproximarse a la acción? Digo, a la acción de leer o la acción de ver una película. Yo creo que justamente pasando por esto también con hijos, me parece que es muy importante. Yo a cualquiera que quiera hacer cine le diría que estudie humanidades, que estudie literatura, que estudie psicología, que estudie filosofía, que estudie cualquier cosa menos cine. Que cine, lo que pueden aprender de cine lo van a aprender en 1 año o 2 de posgrado, en todo caso, si tienen ganas o van de noche. Pero realmente lo que se puede aprender, es decir, lo que te puede transmitir un maestro, en 2 años lo liquida y lo demás es verso. El problema que veo ahora es justamente que veo un montón de cineastas que salen al mundo a filmar, porque encima los medios técnicos están muy a mano. Realmente han bajado muchísimo los costos y cualquier grupo que se junta hace una rifa y filma una película. Y no tienen mucho que contar, y no tienen armas para contarlo, no tienen referentes de literatura, justamente, no saben lo que son 3 actos, no saben lo que es un argumento versus un objetivo emocional, ¿no? Son personajes que deambulan por la vida como aguas vivas, o aguas vivas. Como en el Nacional Buenos Aires, ¿agua vivas? ¿Un agua viva? ¿2 aguas vivas? ¿O 2 aguas vivas? Bueno, agarré a todos. Bueno, medusas. Así que creo que yo realmente insisto con que el leer y la avidez y esto de querer ser un poco de otra referencia, del libro gordo de Petete, de querer saber un poco de todo, y es muy importante. Desgraciadamente todavía nuestra educación, no tanto en la secundaria, sino en la universitaria, nos exige elegir qué carrera queremos seguir a los 18 años, cuando todavía no sabemos tantas otras cosas. Soy partidario de leer de todo, aventuras, ficción, no ficción, de todo. Y también de ver muchas películas, de ver muchos cines. En el cine les pido además que vean cine un poco más viejo, quizás de los 80 o principios de los 90 hacia atrás, cuando se hablaba también de otras cosas, además de la acción, donde el género, en los 90 el género empezó a dominar, la película de aventura, policial, etcétera, y muchos temas se abandonaron para el cine. Así que para mí es fundamental querer saber de todo, antes de empezar a estudiar cine. Lo del cine es fácil, la parte de cine es fácil. Y yo puedo decir de la lectura, a lo mejor fue lo que me faltó decir cuando contaba por qué me puse a escribir, es que siempre me apasionó leer y me sigue apasionando leer. Yo no consigo dormirme ninguna noche de mi vida sin leer un rato. Yo escribo porque leo. Cuando vos lees te metes en un universo. Cuando escribís tenés un protagonismo un poquito mayor, porque vos vas generando eso. Entonces escribir es leer el libro que estás necesitando leer, ni más ni menos que eso. Por eso me gusta tanto escribir, porque me permite leer lo que tengo ganas. Pero ojo, sigo leyendo, siempre ando en mi mochilita con algún libro que estoy leyendo en el momento. ¿Y qué leo? De todo un poco. No creo que haya buenos y malos libros. Seguro que hay obras culminantes de la literatura. Algunas de esas me encantan y algunas de esas me resultan ilegibles. Puedo decirte, me encanta leer El Quijote y el Ulises de Joyce no puedo pasar el capítulo 3. Lo siento. No está escrito para mí. Se pone bueno ahí, Justo en el capítulo 3. El 4. Ah, era por eso. Digo, me parece que lo que es esencial es que uno lea. En el 4 hay 4 palabras juntas que las entendí todas. Ah, mira, voy a poder ver.
esta es la última pregunta. Ella estaba levantando la mano de su todo el rato. Bueno, mi pregunta era como siguiendo lo del público, o sea, cómo manejan el recibimiento del público, o sea, no solo el éxito, sino el recibimiento del público en general, cómo los influencia a ustedes sobre su opinión sobre su propia obra. Mira, cómo nos influye el recibimiento del público sobre nuestra propia obra. A mí me gustaría poder decirte soy inmune a lo que piense la gente, y lamentablemente no lo soy. Por suerte tengo una gran fortuna en la vida, ahora te lo puedo decir, si me preguntabas en ese momento no, que empecé con los fracasos. Mis dos primeras películas fueron fracasos históricos. Mi segunda película se estrenó en el último puesto de la taquilla de Estados Unidos el día del estreno. Duró una semana en cartel. Muy doloroso cuando uno trabaja mucho, porque puse el mismo trabajo en esas películas que en otros. Y a veces no pega, a veces no viene, a veces no, esto que decía Eduardo de que el otro sienta lo mismo que sentía yo, no ocurre. Uno empieza a preguntarse por qué ocurre eso, hay dos reacciones a eso. Una es decir, los demás no saben nada, no me entienden, soy un genio incomprendido. Y la otra es, momento, yo quiero contar esta historia. No es contar la historia que quiere el público, porque el público no sabe lo que quiere. Yo como público no sé lo que quiere, sorprenderme. Yo no sabía que quería Breaking Bad. Si vos a mí me decías que me ibas a contar una historia sobre un tipo, un profesor de historia que le sale cáncer y se pone a fabricar droga para vender químicos, se pone a fabricar droga, digo, no, yo no quiero ver esa película o esa serie. Y es el padrino de esta época para mí ahora. O sea la pequeña línea es ver qué puede hacer uno para, como decía Eduardo antes, para transmitir, y eso es con cierta técnica, con cierta sensibilidad, ver qué pasa, y sin tener que transar en la historia que nos cuenta. Ahora, cuando gusta, te sentís, aliviado. Yo sí tengo una frase que leí una vez de un productor que la repito todo el tiempo, y es que en el cine no existe la felicidad, solo existe el alivio. En mi caso, como el mundo de los libros no es un mundo que involucre tanto dinero como el mundo del cine, donde se entiende mucho el tema del alivio, porque... No, porque además si la gente no va, no filma más. Listo, a la cárcel, como en el estanciero. Varios turnos. En el caso de los libros, si un libro le va mal, no es tan grave como si una película le va mal. Pero yo tampoco soy indiferente a lo que piensa la gente. Me encanta que venga alguien en la feria del libro y me diga, me encantó tal cuento, me encantó tal novela. Verdaderamente me encanta que suceda. Hay escritores que no, que tienen una actitud más que prescinden absolutamente de lo que piensen de ellos, si sus textos gustan o no gustan, se entienden o no se entienden. Yo me considero un tipo demasiado básico. Por supuesto que cuento la historia que tengo ganas, pero me encanta que a alguna persona le signifique algo. Somos muy rebeldes y decidimos agregar una pregunta más. Yo quiero decir una cosita, sí, además de que la vamos a agregar, una cosita con respecto a esto. Yo creo que tanto Eduardo como yo, como muchos los que estamos en esto, tanto obras de libros como películas en vida nos cambiaron la vida. Realmente nos cambiaron la vida. Yo dejé ingeniería por ver Ordachá, decidí hacer cine y cambió muchos aspectos de mi vida por ver Qué bello es vivir. Entonces uno quiere que con sus obras, últimamente, más que ser un genio del cine o un genio de la literatura, es que a alguien, por lo menos, leer o ver esa película le cambie un poco la vida. Dale, la acá. Okay. Si no nos parece un mensaje negativo para la sociedad, el final del secreto de sus ojos, la cuestión de la justicia por mano propia. Es una buena pregunta porque ha surgido mucho de eso. Gracias por preguntarla de manera tan elegante, además. En la charla de Lilce me dijeron el final me dio asco, así que ya más elegante. Mira, yo creo que es primero partimos de la base que es una película para adultos, ¿no? De adultos que pueden llegar que tienen sus propias conclusiones y no a alguien que está en formación.
¿ok? Para empezar, una película prohibida para menores de 18 años. Segundo, me parece que es que lo que mostramos en la película son dos personas a través de una tragedia. Es una tragedia casi insoluble, casi sin solución. Yo no creo que la película, nunca trabajé con esa premisa y no creo que la película está proponiendo la justicia por mano propia, sino que justamente creo yo, y esto ya da para la otra mesa, otra charla de justicia, creo que la necesidad de justicia es como la necesidad de comida, como la necesidad de pan. Y cuando los carriles normales no te proporcionan esa necesidad, entonces todo se pervierte. De la misma manera que no justificaría, o sea que no alentaría robar para comer, lo puedo entender. De la misma manera que puedo entender, si bien no lo aliento ni lo justifico y me parece una tragedia de la sociedad que cuando eso ocurre, que alguien ante la cerrada de puertas de todos los caminos, que es lo que le ocurre a este hombre, cae en la locura, porque es convertirse en la otra persona de la justicia por mano propia. A mí cuando leí la novela me dejó temblando eso. En ningún momento lo sentí que era El Vengador Anónimo, una película de los 70 con Charles Bronson, una serie que glorificaba eso, sino que se lo veía a los dos dentro de esa misma jaula. Esa fue la intención. De hecho están así filmados a través de los barrotes, los dos, todos ellos están filmados como encerrados en una jaula. Sí, de hecho lo último que se ve de la jaula es al carcelero derrumbado sobre los barrotes. Después de que Darín pasa en primer plano, se ve la jaula iluminada y el que está derrumbado sobre los barrotes es el viudo Morales, que está en una situación tan espantosa como el que está dentro de la jaula. De todas maneras yo aclaro, coincido en todo lo que dice Juan y agrego que yo invento una historia que dice eso no significa que yo lo defienda. Con ese sentido me podrían acusar de defender, digamos, de estar de acuerdo con los violadores porque Isidoro Gómez viola y asesina a Liliana Colot. Digo, ¿por qué se puede tomar como que estoy defendiendo lo que hace un personaje al final y no lo que hace otro personaje al principio? En todo caso, probablemente yo personalmente esté tan lejos de uno como de otro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero para cerrar, les queríamos hacer una última preguntita. Un alumno o alumna preguntó muy preocupado que nos dijo que su padre tiene los mismos gestos y expresiones, el vecino tiene los mismos gestos y expresiones que el asesino de la película del libro y pregunta si debería estar preocupado. Los prusianos, gestos y expresiones. El Lombrosiano, amigo. No, que se preocupe de los que no parecen malos. Esos son a los que más miedo hay que tener. No, depende de la edad, ¿eh? Yo creo absoluta, fervientemente, que después de los 40 años la gente tiene la cara que se merece. Y los que tienen cara de mal tipo son malos tipos. Y los que tienen cara de buenos tipos son buenos tipos. No tiene nada que ver con lindo o feo, ¿eh? Cara de buen tipo o de mal tipo. En eso soy Lombrosiano. Bueno chicos, lamentablemente se acabó el tiempo, así que bueno, los esperamos en la próxima charla y bueno, una vez más un fuerte aplauso para los oradores.